Hola, soy Miguel Márquez, el autor de Tetrarquia, y en este vídeo os voy a contar un poco cómo transformé la tetrarquía de Diocleciano, que veis aquí en la cara de una de sus monedas, y aquí con los otros tres emperadores, en la cruz de la moneda y aquí en la estatua que hay en la plaza de San Marco en Venecia, cómo transformé a estos personajes en peones del juego Tetrarquia, y espero también que este vídeo sirva en general para ver cómo se puede jugar con la historia. Entonces, lo primero que hace falta es una idea para el juego, y a mí las ideas me llegan casi continuamente cuando leo sobre periodos de la historia. En este caso estaba leyendo este libro sobre la historia de Roma, y el pasaje de la tetrarquía me pareció muy interesante en el siglo III después de Cristo. Seguí leyendo sobre el tema, este libro es muy bueno, lo encontré solo en inglés, pero da muchos detalles de cómo el emperador Diocleciano creó la tetrarquía, por qué la creó, y cómo los cuatro emperadores tuvieron que cooperar para salvar el imperio en esa época, y cooperaban para luchar contra revueltas e invasiones que eran un poco impredecibles y que necesitaban varios emperadores en varios sitios del imperio para luchar contra ellas. Entonces, como digo, me pasa mucho que leo sobre algo, pienso, ay, qué tema más interesante, esto podría dar para un juego, pero hace falta que eso se junte con una mecánica que sea buena. No solo el tema importa, el tema debe encontrar la mecánica que lo refleja. Y por esa época yo jugaba mucho a Rescate. Es un juego de, si no lo conocéis, de un equipo de bomberos que tiene que apagar el incendio en una casa. En este juego hay de uno a 6 bomberos que también tienen que cooperar, como los emperadores, y contra una amenaza que también es poco predecible, que es la propagación del fuego. Y en este juego, lo poco predecible de la amenaza se consigue lanzando dos dados. Son dos coordenadas. Aquí tenéis un dado de 8 caras del 1 al 8, es una cuadrícula, la casa, y un dado de 6 caras del 1 al 6. Entonces, esa tirada de dados hace que los bomberos, mientras están apagando, de repente les aparece humo en una casilla. Si esa tirada cae sobre humo, se transforma en fuego, y si esa tirada cae sobre fuego, hay una explosión. Entonces, el objetivo de los bomberos es intentar mitigar los efectos de estas amenazas aleatorias. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no hacer algo parecido con el Imperio Romano? Tener dos dados, aquí tenéis uno romano y uno normal, y estos dados nos darían unas coordenadas en el imperio y propagarían primero agitación en una provincia, la podrían transformar en revuelta y se podría haber un alzamiento contra Roma. Y ahí ahí empezó la cosa. Dije, pues la verdad es que me parece una idea interesante, funcionaría, voy a empezar a ponerla en práctica. Y para que veáis también que hace falta poco para empezar, lo que pasa es que luego hace falta mucho para terminar, pero para empezar pues cogí una hoja, un boli, y hice este garabato. Pensé que si los dados eran de 6 caras, pues que lo ideal sería encontrar dos tipos de coordenadas en el imperio, y pensé que bueno, que si hacía 6 regiones y en cada región hacía 6 provincias, pues ya tenía la base de coordenadas en el imperio, y entonces la cuestión era quizá dejar a Italia como una región central y encontrar 6 regiones alrededor. Este fue el primer boceto, y luego ya pensé, pues venga, me pongo a hacer a ver un poco más cuál es la posibilidad de que esto llegue a puerto, y me puse a dibujar un garabato un poco más sofisticado, y claro, enseguida había cosas claras como España, Galia. Por aquí estaba claro
que no había mucho sitio para tanta provincia y claro, no iba a crear una región a caballo entre dos zonas eh, geográficamente distintas. Y aquí ya cogí un mapa de verdad y empecé a dibujar círculos. A decir, bueno, esto podría ser una provincia, esto no, podría cortar aquí y claramente esto era un problema. El Danubio no dejaba sitio para tanta provincia aquí. Y aquí tenéis un mapa real. En aquella época el imperio estaba dividido en 12 regiones que llamaban diócesis. Entonces aquí tenéis un mapa en el que veis las 12 diócesis y cómo se las repartieron entre los cuatro, pues 3 diócesis cada uno. Aquí tenéis las diócesis de Constancio, por ejemplo, que eran Britania, Viena y Galia. Las de Maximiano eran Hispania, África, Italia, etc. Y la cuestión era, como os he dicho, yo quería 6 regiones alrededor de Italia. Entonces aquí tenéis un mapa también real de las diócesis en el año 300, pero en el que veis cómo he hecho el reparto. Entonces, bueno, claramente la diócesis de Hispania era un candidato ya de por sí bueno para hacer una región. Las dos de Galia las uní para hacer una región de Galia y dejé fuera del imperio a Britania por, por cuestiones de prácticas, porque añadir Britania me hacía añadir mucho espacio vacío en el tablero. Luego las diócesis asiáticas llegaban demasiado lejos para hacer con ellas tres una sola región, entonces elegí cortar aquí en Arabia y también quitarle el trozo este que se veía demasiado lejos por el mismo motivo que por el que quité Britania. Eso me dejaba entre Argelia y Egipto una provincia, una región africana y me quedaban esta zona de aquí. Entonces Moesia y Tracia claramente se podían unir para hacer una región que no se llamaría ni Tracia ni Moesia, entonces se me ocurrió llamarle Grecia. Y lo último que me faltaba era aquí, en esta zona de aquí, en el que Italia llegaba a la frontera. Y eso no me interesaba a nivel del juego, porque yo quería que Italia fuese la región central. Y entonces se me ocurrió, como además Panonia era demasiado pequeña, pues le corté el norte a Italia, se lo di a Panonia y creé la región de Iliria. Y así ya tenía mi objetivo, 6 regiones alrededor de la región central que era Italia. Luego tenía que buscar las provincias. Os he dicho que quería 6 provincias en cada región y Diocleciano en aquella época se empeñó en dispersar el poder. Entonces él no quería que un gobernador fuese demasiado poderoso para poder alzarse contra él. Y entonces creó 100 provincias. Aquí tenéis las 100 provincias reales. Y entonces ahora la faena era de síntesis. ¿Qué provincias cojo? Me invento algunas uniendo varias, etc. Como curiosidad, la región de Hispania no solo la mantuve como región, incluso mantuve sus provincias, porque tiene 6 provincias. Las podéis ver aquí y son exactamente las 6 que cogí para el juego. Y ya con esos ingredientes pensé, pues voy a dibujar el tablero. Entonces, lo que os he dicho, intento quitar a Britania del imperio y aquí tenéis algo que se parece a un mapa real del imperio, pero hay algunos detalles que os he marcado aquí. O sea, corté el imperio aquí, al este. Tenía el problema del Danubio, que no me dejaba sitio para 12 provincias aquí, las de Iliria y las de Grecia, y entonces pues lo empujé. Total, es un juego, pues hago lo que quiero. Entonces empujé estas zonas del Danubio hacia arriba. Turquía era demasiado grande, la Turquía real, entonces la comprimí un poco
y el juego se desarrolla en tierra. Bueno, ya veréis que los barcos cumplen un papel muy abstracto. Entonces el Mediterráneo aquí era demasiado grande, empujé Cirenaica hacia arriba y con esto consigo un mapa rectangular, muy bien aprovechado, y con estas licencias geográficas pues ya conseguí lo que quería. Aquí también veis cómo me puse, porque yo tengo programas con los que trabajo muy precisos, pero no son muy artísticos. Entonces, el mapa lo definí como aquellos cuadernos que usábamos de pequeños, de ir uniendo puntos con líneas rectas. Pues aquí podéis ver los puntos que se unen para formar Britania, pues así lo hice. Un trabajazo, pero definí los puntos que van que van creando la costa y luego utilizo vectores que me dibujan el mapa. Bueno, no os recomiendo hacer las cosas así, pero así es como lo hice. Y luego me faltaba, una vez tenía los límites del mapa, me faltaba distribuir las provincias. Entonces hay dos formas en los juegos de guerra de distribuir las provincias, que es áreas o puntos. Y curiosamente aquí tenéis un ejemplo de un juego sobre la tetrarquía. Cuando fui a subir el juego mío en la base de datos americana de Board Game Geek, vi que había un juego solamente sobre el tema y con un nombre parecido, Tetrarchie, un juego de una revista francesa de 1981, pero que trataba el tema de forma diferente. Aquí era un juego competitivo de 6 jugadores, hicieron 8 regiones, o sea, de las 12 pasaron a 8, y aquí veis las provincias. Y también veis que me voy a quedar con el ejemplo de Hispania porque también han respetado las 6 provincias históricas. Entonces ellos en el juego este eligieron, son dos decisiones distintas a las mías. Primero, un mapa prácticamente real, con lo cual veis todo el espacio vacío que hay en el mapa. Aquí, aquí. Entonces la zona de juego es muy limitada. Aprovecharon para llenarlo de tablas y bueno, cosas que como veréis más tarde a mí no me gustan, pero... Y aquí veis provincias, que son áreas del mapa. Entonces, eso está claro que para juegos tipo Risk o algo así, en el que en cada casilla del tablero puede haber muchas piezas, no está mal que la casilla sea toda una superficie. Pero yo opté por la otra opción, puntos. Y aquí veis un esquema de mi mapa. Entonces cada provincia ya no es una superficie, es un punto. Y los puntos se unen por enlaces. Entonces aquí he listado un poco las ventajas por las que lo hice. Lo primero es que los espacios son homogéneos. En un mapa como este de áreas hay provincias muy pequeñas y provincias muy grandes. Entonces, según la densidad de piezas puede ser un problema. El movimiento entre provincias es mucho más claro en punto a punto, porque o hay una línea o no la hay. Aquí de Baética a Tarraconensis no se puede ir porque no hay línea. Aquí, entre Lusitania y Tarraconensis, tienes que fijarte que hay un trocito de frontera, entonces sí que se puede ir, pero a veces tienes que estar mirando muy de cerca el mapa para estar seguro de si se puede ir de un sitio a otro. Aquí no, aquí es evidente. La otra cosa es el terreno difícil. En este juego en particular de Tetrarchie no había terreno difícil, pero si tienes un juego en el que quieres representar el cruce de montañas o de ríos, pues hay que dibujar la montaña en toda la frontera, no es fácil. En un juego como este de punto a punto basta con hacer algo que te diga que el enlace es más difícil que un enlace normal. Y también las fronteras están bien definidas. Aquí la frontera a veces no está claro dónde está. Aquí la frontera es un punto. Las provincias son puntos, la frontera también. Con lo cual me pareció una forma más precisa y más práctica de definir las casillas del tablero. Y lo último que me faltaba era
a nivel de mecánica. Ya tenía más o menos el tablero. Entonces ya os he dicho que la inspiración la cogí de Rescate. Entonces tengo 2 dados. Cada región tiene un número romano, del 1 al 6. En cada región hay 6 provincias. Y esas coordenadas me hacen llegar lo que aquí son discos grises, que sería el equivalente del humo en Rescate, agitación. Se pueden convertir en revueltas negras y las revueltas se pueden convertir en un alzamiento. Aquí también veis un disco de emperador, el disco de Constancio, el emperador rojo. O sea, el objetivo del juego es poner discos de emperador en las 6 fronteras. Pero no dejaba de ser un juego bastante aburrido. Si se trataba para un juego de guerra del Imperio Romano, ir poniendo y quitando discos. Entonces se me ocurrió añadir ejércitos, o sea, invasiones. Además de las revueltas en el imperio que ocurrían en la época, de vez en cuando un ejército intentaba atacar una de las regiones y llegar hasta Roma. Y para eso se me ocurrió que los ejércitos apareciesen en las fronteras y siguiesen un camino hacia Roma. Entonces aproveché algo, eso fue una idea que me gustó desde el principio. Os he dicho que las provincias tienen un número para identificarlas en el momento en que tira, que son sus coordenadas. Tarraconensis es 1, 6, región 1, provincia 6. Entonces pensé, este número de las provincias lo puedo usar si lo ordeno, porque el orden a nivel de coordenadas da igual, podría haber puesto la 6 en cualquiera de ellas. Pero pensé, si a la 1 la pongo pegada a la frontera, luego la 2, luego la 3, esos números me definen el camino que seguirían los ejércitos. Aquí tenéis el caso de Galia, es el más claro. Empiezan en Britania y llegan a Bélgica el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese número que me daba las coordenadas también me daba un camino que podía seguir un ejército. Así se publicó el juego al principio. Los jugadores enseguida, algunos empezaron a quejarse de que ¿por qué no pones flechas? Al final acabamos poniendo flechas, que las veis aquí. Y así no hay que estar pensando ¿dónde está la 4? ¿Dónde está la 5? Simplemente el ejército va siguiendo las flechas. Y esto es lo que he puesto aquí para que veáis más claro que con una regla tan sencilla, simplemente sigue los números, se consiguen caminos complicados y muchas formas distintas de llegar a Roma. Y un punto también que faltaba por ver era cómo simbolizar. Tenía claro que tenía que haber enlaces simples y enlaces difíciles. Y la cuestión era cómo plasmo en el tablero los enlaces difíciles de una forma simbólica. Estos son varias pruebas que hice. Esta, por ejemplo, era doblar el enlace. Entonces mi idea era que ir de una provincia a otra costaba 1 punto, ir de una provincia a otra por un terreno difícil costaría 2. Pues dije, pues doblo el enlace y ya está. Desde el punto de vista estético hay un problema, es que ese doble enlace en los enlaces cortos casi no se ve y en los largos se ve demasiado. Luego pensé, ¿por qué no un circulito intermedio? Y así da la idea de que cuesta 2 puntos. Pero claro, le cuesta 2 puntos al emperador, pero los ejércitos cuando avanzan por un enlace difícil a veces pasan y a veces no. Y esto no lo deja claro. Y tampoco quería que se creyese que el emperador en vez de gastar 2 puntos podía gastar solo 1 y quedarse en medio. Entonces al final se me ocurrió romper el enlace, que ahora se llaman enlaces rotos, y simplemente es eso. Se ve que el enlace cuesta más de atravesar porque está roto y también ayuda a pensar en que los bárbaros a veces sobrepasan la ruptura y a veces no. Entonces aquí tenéis uno de los últimos prototipos y aquí tenéis ese prototipo en acción. Me puse a hacer pruebas ya, de pruebas reales de partidas. Aquí veis con lo que tenía en casa, discos de plástico, figuritas de otro juego, de Elas, y los barquitos también para las flotas romanas. Aquí veis la fecha. Todos estos bocetos los empecé a hacer en mayo de 2015 y el 12 de junio ya tenía algo listo para jugar. Y los detalles aquí veis todavía las provincias de Galia están dispuestas de otra forma, hay 2 formas de llegar a Britania. Hispania tiene las 6 provincias en Hispania, en la península,
Había una que se llamaba Numancia. Esto era un guiño a los numantinos. Y nada, pero bueno, me puse a hacer pruebas, a ver que la mecánica funcionaba, porque la cuestión era ver si la mecánica funciona. Aquí tenéis un poquito más de detalle de Roma y de las figuras de Elas. Este era Maximiano, un emperador azul. Más adelante, cuando ya veía que el juego funcionaba, conseguí generales del juego Conquest of the Empire. Aquí tenéis Diocleciano, Galerio y un bárbaro que llega a Roma. Y aquí tenéis como curiosidad, porque yo eso es algo que en cuanto empiezo a pensar en un juego escribo el manual. El manual es una especie de cuaderno. Y aquí tenéis uno de los primeros manuales con los emperadores. Y en la lista de componentes veis, por ejemplo, que en aquella época tenía 15 discos grises, que son los de agitación, y 22 negros, que son los de revuelta. Y eso acabó cambiando, porque le estuve dando vueltas cuántos discos pongo grises. Entonces la idea es que hay 42 regiones, 42 provincias, o sea, las 6 regiones exteriores más Italia por 6 son 42. Pues pensé que una forma de que, porque pensé, ¿cuántos discos pongo? Pues pensé que cuando más de la mitad de provincias se revelan, pues ya se acaba la partida, ya es demasiado. Entonces 42, la mitad era 21. En un principio pensé, pues pongo 22, pero luego pensé, bueno, pongo 21 y cuando no se pueda poner el número 22, porque ya no quedan, se acaba la partida. Y luego la cuestión era cuántos discos grises. Igual, digo, no, a lo mejor no hace falta 21, pero al fin me pareció lo más sencillo para no tener que pensar mucho en cuándo se acaba la partida, no tener que estar contando, que también hubiese 21. Y aquí veis un ejemplo de un ejército que está avanzando hacia Roma y va a luchar contra Galerio. Entonces tenía que ver cómo manejar el combate. Aquí tenéis un ejemplo. Entonces la primera idea era, bueno, tengo dados que me propagan, que me dan coordenadas de amenaza. ¿Por qué no usarlos para el combate? Hay uno que es romano y uno que es negro, bárbaro. Pues se tiran los dados y el que más saque ha ganado. Pero para evitar que fuese un parchís, pues pensé en añadirle un poquito de estrategia. Entonces la cuestión era que a la tirada del dado le sumas los discos que están unidos a tu personaje. En este caso Maximiano, que es el emperador azul, está unido a su capital, a una guarnición que ha puesto aquí y a Roma. Entonces Maximiano a su tirada le sumaría 3 puntos. El bárbaro ha cruzado toda Hispania y ha dejado 7 discos negros. Entonces a su dado le sumaría 7. Y el toque adicional sería para que los emperadores tengan una oportunidad contra ejércitos que han avanzado tanto, que otro emperador unido al objetivo multiplicase por 2 la tirada. Y claro, otro bárbaro unido al atacante la multiplicaría por 2 la suya, pero la cuestión es evitar esto, evitar este por 2, limitar al máximo los discos negros e intentar tender emboscadas a los ejércitos. Y ya con esto, aquí tenéis el mismo ejemplo, tal y como está incluido en el último manual. Conseguí que los combates se resolviesen con estrategia, pero con matemáticas muy simples. Simplemente se suma y se multiplica por 2. Me evito así las tablas, que eso es algo que no soporto en un juego, tener que interrumpir la partida para ir a buscar el resultado en una tabla. Me evito las cartas, que eso es un tema personal, no es es un componente que me parece demasiado frágil y prefiero no usarlo en mis juegos. Y toda la partida se desarrolla en el tablero. Tiras los dados, tienes la suma en el tablero, tienes la multiplicación en el tablero, no tienes que mirar a otro sitio. Y a nivel de estrategia le doy un doble uso a las guarniciones. Por un lado puedes proteger provincias, por supuesto tienes que proteger las fronteras para ganar, pero también puedes apoyarte contra ejércitos y te toca a ti pensar cómo usarlas mejor. Y también esta regla simple del combate induce la cooperación. O sea, no tengo que hacer una regla especial que te obligue a cooperar, no tiene más remedio. Sin cooperación es casi imposible derrotar un ejército que ha avanzado mucho. Y la cooperación se traduce en 2 efectos.
Aquí, por ejemplo, Constancio podría cortar el apoyo eliminando la revuelta en Tarraconensis y entonces en vez de sumar 7 sumaría solo 1. Y además puede proporcionar un por 2. O sea que esto hace que los jugadores, sin decirles que cooperen, se den cuenta de que o cooperan o pierden. Y ya con esto estaba convencido de la mecánica, tenía más o menos el marco ya preparado del tablero, me puse a trabajar en la estética y esto es lo que conseguí para el primer prototipo. Yo estaba súper contento con este tablero, me parecía precioso. Y Nestor Games confió en mí, me dijeron que me publicaban el juego, nos pusimos a trabajar para hacer el mapa más claro, más chulo, más... Este mapa la gente decía que era un poco mustio, colores así muy pálidos. Entonces le dimos un poco más de contraste, el mar más oscuro, y aquí ya veis las flechitas, que en un primer prototipo no estaban, había que seguir simplemente la secuencia de números. Aquí ya tenéis las flechitas que indican el camino de los bárbaros. Y esta fue la edición de Nestor Games. Os cuento cómo llegué a hacer un tablero así que parece tan profesional de una forma bastante chapucera o rudimentaria. Estos son los colores, para la nueva edición hemos cogido un mar un poco más claro. Entonces, este es el tablero de fondo que hago con vectores. O sea, aquí veis las líneas rectas y consigo estos colores homogéneos. Esta base la mezclo con una textura de papiro para envejecerla y sobre esta base pongo la última capa que son provincias, enlaces y nombres. Y con esto consigo algo que tiene mejor pinta. Este tablero es el que les di a los de Draco ideas para que ellos le diesen, a través de Matías Cazorla, le diesen un toque más profesional. Y aquí veis con estandartes mucho más chulos, las provincias mejor marcadas y nada, las flechas también están más claras. Y este es el tablero que se va a comercializar dentro de poco. Las reglas, no os he dicho mucho de las reglas, solo os he hablado un poco en general de las mecánicas, pero esto viene del manual de Draco Ideas y para que veáis que con esto lo resume todo. No es muy complicado. Al empezar, tenemos en cada región que colocar una revuelta al azar, 6 revueltas, ese es el punto de partida, y elegimos el nivel de dificultad. Entonces, eso es otra idea que se me ocurrió, era simplificar los niveles de dificultad. Y lo que se me ocurrió fue 4 parámetros, cuántos discos va a usar cada emperador, y según los que vaya a usar va a ser más fácil o más difícil, 5, 4 o 3. Cuántas flotas, hay 3 zonas marítimas, pues puede usar una flota por zona, 3 o 2 o solo una. Si quiere añadir revueltas iniciales a estas 6, ninguna, una o dos. Y si quiere añadir algún ejército en el tablero para empezar, ninguno, uno o dos. Entonces, estos son una tabla de 12 valores, pero las combinaciones son 81. Es 3 elevado a 4. Y con eso ya veis que con una tabla tan sencilla se consiguen 81 niveles de dificultad de golpe. Pues una vez lo hayas elegido cómo quieres empezar, colocas las flotas y empieza Diocleciano. Aquí tenéis en Roma el símbolo que también nos dice, eso es otra de mis manías, que esté todo en el tablero para no tener que consultar el manual. El símbolo de Roma te dice el orden de turno. Empieza Diocleciano, luego va el emperador amarillo, Galerio, luego el rojo, Constancio y luego el azul, Maximiano. Y en cada turno hay 2 fases. El emperador hace cosas, gastando 6 puntos. Se puede mover a una provincia vecina, eso gasta 1 punto. A través de un enlace roto gastará 2. Si la provincia a la que llega está en revuelta, gasta 1 punto más. Puede trasladar una flota de una zona a otra. Las flotas sirven para que te puedas mover de una provincia costera a otra provincia costera por 1 punto solo. Puedes colocar un disco de tu color en la provincia. Puedes quitar una agitación, una revuelta o transformar la revuelta en agitación y, como hemos visto antes, puedes luchar contra ejércitos. Aquí tenemos un ejemplo de Diocleciano
Estaba en Bitinia, ha usado la flota gastando un punto para venir a Macedonia y para venir hasta Dalmacia ha gastado 3 puntos más. 2 por el enlace roto y 1 por la revuelta en Dalmacia. Con lo cual 1, 2, 3, 4. Ha gastado 4 puntos para llegar de Bitinia a Dalmacia. Todavía le quedarían 2 puntos, los podría gastar, por ejemplo, para quitar la revuelta de Dalmacia. Y una vez un emperador termina su turno, viene la fase bárbara. Miramos si se propagan revueltas a agitaciones. Si hay algún emperador en una revuelta se va del tablero y ya volverá más tarde en su turno. Y lanzamos la amenaza nueva con los 2 dados y según donde caiga no pasará nada, habrá agitación, habrá revuelta o habrá alzamiento. Y el alzamiento trae un ejército al tablero en una frontera. Eso es lo que hace que las amenazas se encadenen. Tienes revueltas, se pueden transformar en alzamientos y se pueden transformar en llegada de ejércitos. Los ejércitos cuando llegan van a añadir revueltas, o sea que esto es un círculo vicioso que hay que cortar lo antes posible. Y la última etapa es que los bárbaros avanzan hacia Roma. Entonces el juego se pierde si te quedas sin revueltas para poner o si un bárbaro entra en Roma. Esta es la edición de Nestor Games, bastante chula. Era un tablero en un tapiz de ratón. Veis que las flotas eran bastante esquemáticas, todas las piezas eran de plástico y los dados eran dados que puedes encontrar en las tiendas, un dado romano y un dado negro. Entonces, esta edición se vendió bastante bien para lo que es Nestor Games, que es un editor bastante pequeño, pero hace unos meses, por problemas de suministro de tableros, al final canceló todos sus contratos con juegos en este formato y Tetrarquia se quedó huérfano hasta que Dracoideas, enseguida, a los pocos días de haberme quedado huérfano, me propuso un contrato para hacer un juego mucho más profesional, en caja, una caja pequeña, formato A5, versión bilingüe, español-inglés, con piezas de madera, con un tablero rígido que se doblará por la mitad, con lo cual el tamaño del tablero seguirá siendo A4. Todas las piezas de madera, con barcos mucho más chulos, y como veis aquí, también incluso van a proponer un tablero el doble de grande en neopreno, muy bonito, con zonas para colocar las piezas. Van a proponer la extensión Dux incluida en la caja. Aquí tenéis los personajes de la antigua extensión, que eran el Dux, un general romano, piratas y un ejército bárbaro especial, los godos. Hemos añadido un personaje nuevo, el vicario, el Vicarius, que era un gobernador civil y que tiene otro poder. Hemos añadido los escenarios históricos que escribí más tarde, pero ahora ya vienen en la caja. Y 6 variantes. Y las variantes permiten hacer cosas. O sea, el juego de base es muy sencillo. Luego cada uno es libre de añadir las variantes que quiera, las expansiones que quiera y las variantes que quiera. Las variantes permiten cosas muy sencillas, moverte mejor por el mar, eh, poder desplazar guarniciones por las calzadas romanas, que aparezcan usurpadores dentro de las regiones mismas, pero hay 3 en particular que son bastante interesantes. La primera, Imperium, les da poderes especiales a los emperadores. Y eso es algo que yo en un principio no quería. Me parecía el juego más elegante con todos los emperadores teniendo las mismas posibilidades, pero la gente insistió y lo ha añadido como variante. Es un poder especial personal de cada emperador. Roma Eterna lo que añade es hay que ganar de forma equilibrada. O sea, si no tienen todos los emperadores el mismo protagonismo, la tetrarquía se rompe aunque ganes. Y sobre todo la variante nueva, Barbaria, que permite que un jugador adicional, que puede ser un quinto jugador, maneje los bárbaros. Y eso cambia mucho el juego. Te da la impresión de estar jugando otra cosa con las mismas reglas, pero lo cambia mucho. Y ya con esto llego al final de lo que os quería contar. En resumen, y esto es un objetivo mío siempre,
que las reglas sean lo más simples posibles. Y la primera consecuencia de que las reglas sean simples es que el juego sea claro. Entonces, si lo miráis bien, las acciones del juego son bastante tontas. Son tres tipos de... Una cosa que tienes que hacer en el juego es quitar discos negros o grises, que eso en sí pues no tiene mucha amiga. Otra cosa que tienes que hacer es colocar discos de tu color, pues tampoco. Vas moviendo por ahí y vas dejando discos, como, como un personaje de cuento. Y tienes que enfrentarte a ejércitos que se mueven. Eso ya no es tan sencillo, porque no son ejércitos estáticos, se están moviendo. Entonces tienes que calcular cómo colocarte para llegar a la batalla en condiciones favorables, pero no deja de ser una acción sencilla. Lo que es útil es cómo se mezclan las tres. Entonces tenemos tres acciones sencillas que se mezclan de una forma sutil y hacen que ya no sea tan evidente cómo quitar discos, cómo colocarlos y cómo luchar. Y esta claridad hace también que todo esté en el mapa. Eso es muy importante para mí. La victoria, no tienes que contar puntos de victoria, hay que proteger las fronteras. Entonces, eso se ve enseguida, cuántas están protegidas y cuántas no, y cuando proteges la última no tienes que hacer nada para saber que has ganado. La derrota también está clara, cuando no te quedan discos, no tienes que contar cuántas revueltas hay, tienes tu reserva de revueltas, cuando ya no quedan has perdido. O entra un ejército en Roma, tampoco tienes que ver una lista de ciudades donde ha entrado en esta, no, es Roma, si entran en Roma se acabó. El combate igual, tiras los dados, le sumas los discos que hay en el tablero, multiplicas por ejércitos que hay en el tablero, no tienes que consultar ninguna tabla. Y con esto consigo un juego que es claro, hay mucha variedad, a pesar de que sean los ingredientes tan pocos y tan sencillos, por lo que os he dicho. Hay una tabla de dificultad muy sencilla de construir, pero que te da 81 niveles. Esos 81 niveles se pueden combinar con cualquier número de los 4 módulos de la extensión, y todo esto se puede combinar con cualquier número de las 6 variantes que proponemos. Cuando hacéis las matemáticas, teniendo en cuenta un pequeñito detalle que os dejo descubrir, salen 69.120 combinaciones. Y no es solo que haya muchas formas de jugar casi a lo mismo, es que las combinaciones son distintas, porque hay unas que te permiten usar poderes especiales, otras que te permiten que aparezcan usurpadores, otras que te permiten que un bárbaro se enfrente a los emperadores, o sea que hay retos muy distintos en estos 69.000. Puedes incluso construir escenarios históricos, como hemos hecho, y por qué no se podrían incluso pensar con estas reglas tan sencillas en las guerras civiles que siguieron a la tetrarquía. Eso es algo que se queda ya fuera del objetivo de este juego, pero que no descarto pensar en ello en un futuro. Y en último lugar, claridad, variabilidad y profundidad. O sea, todos estos ingredientes hacen que el juego final sea profundo, en el sentido de que hay estrategias, hay opciones que son mejores que otras, y el tema histórico, la tetrarquía, hace que siempre juguemos con 4 emperadores. Y eso hace que las reglas sean siempre las mismas y la profundidad sea siempre la misma, independientemente del número de jugadores. Eso en casi todos los juegos cooperativos que existen en el mercado suele ser un problema. A veces con 3 personajes, por ejemplo, el juego está muy bien, pero con 1 o con 2 es demasiado pocos, y con 5 o con 6 es demasiado caos. En Tetrarquia siempre hay 4 emperadores, porque es lo que hubo históricamente. Entonces las estrategias son siempre igual de ricas y los desafíos son siempre igual de complicados, porque siempre tienes que manejar el baile de estos 4 emperadores alrededor de los ejércitos y las revueltas, y eso hace que el juego sea muy sencillo de jugar, incluso en solitario, porque no tienes que aprenderte reglas especiales de solitario. Y bueno, entonces termino esta charla. La primera, supongo que algunos os preguntaríais si de verdad se puede jugar con la historia. Aquí tenéis un mapa del Imperio Romano a principios del siglo IV,
y espero haberos convencido de que sí, que se puede jugar con la historia. Aquí es el tablero de Tetrarquia estirado para que encaje en lo que fue el Imperio Romano. Y nada, y espero que a los que no conozcáis el juego, pues que lo podáis descubrir y que podáis echaros unas partidas, pasároslo bien jugando, pero no solo eso. O sea, espero que además de pasároslo bien jugando, os haya hecho pensar en este periodo y que incluso que os haya dado ganas de leer sobre él.